y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En nuestra serie sobre justificación por la fe, hoy llegamos al quinto tema. Y el tema de hoy lleva por título: Consideremos nuestro sustituto. Anoche los que estuvieron con nosotros recordarán que aprendimos que el plan de salvación abarca más que la redención del hombre. Envuelve a todo el universo, pues tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios. Y vimos en el tema de ayer que para que Dios pueda vindicar su carácter ante el universo en contra de las acusaciones que Satanás levantó contra él, Dios tenía que mostrar su amor y su misericordia con la criatura que había pecado. Pero también Dios es responsable de establecer justicia y confirmar los principios de su gobierno en todo el universo. Dios no puede hacer caso omiso a la rebelión y el pecado, pues eso equivaldría a permitir el caos y la anarquía en todo el gobierno divino. Ahora, si Dios descargara toda la penalidad de la ley transgredida sobre el hombre, Satanás acusaría a Dios de ser un Dios cruel y sádico. Eso es lo que hizo Satanás en su acusación contra Dios. Le dijo: tú sabías que el hombre iba a pecar, entonces ¿por qué lo creaste? ¿Para destruirlo? Si tú sabías que él iba a pecar, adelante, cumple tu palabra, descarga tus justicias sobre él, ya que Dios es un Dios justo, y así vas a mostrar ante todo el universo quién tú eres, tu verdadero carácter. Porque si sabías que el hombre iba a pecar, lo hiciste para destruirlo, ¿verdad? Para poner miedo en todas tus criaturas en el universo. Al ver lo que tú haces cuando alguien se rebela contra ti, pues ahora todos te van a obedecer por miedo. Ah, pero si tú lo perdonas, entonces vas a mostrar tu carácter también. Porque, ¿dónde está tu palabra? Tu palabra no vale. Tú dijiste: el día que de él comieres del fruto, ciertamente morirás. Y ahora lo vas a perdonar. Tu palabra no vale. Tú no castigas el mal. Eres un Dios alcahuete. Eres un Dios mentiroso. Eres un Dios injusto. No importa lo que Dios hiciera.
Satanás pensaba que lo tenía a Dios entre la espada y la pared. Si hacía una cosa, lo acusaba. Y si hacía la otra, también lo acusaba. Como que no había salida, como que Dios estaba en una encrucijada. Pero Dios es Dios, aleluya. Y lo que menos se podía imaginar Satanás era que el Dios que él acusaba podía ser un Dios misericordioso, pero al mismo tiempo podía ser un Dios justo que da la penalidad a la ley transgredida. Y para hacer justicia, el hombre pecador tenía que cargar las consecuencias de su elección. Tenía que morir para pagar lo que hizo, para saldar la demanda de la ley transgredida. Lo que Satanás no se imaginó era que el mismo Dios creador se iba a ofrecer para tomar el lugar del hombre y pagar la deuda del pecado. Porque Satanás acusaba a Dios de ser egoísta, de querer nomás para él. Pero a través del plan de salvación se muestra la entrega de Dios a la raza humana. Se muestra que todas las acusaciones de Satanás son falsas. Por un lado, Satanás acusaba a Dios de ser un Dios malo. ¿Cómo ahora podía acusarlo si ese Dios malo se estaba entregando él mismo? Entregando su vida y su sangre, y el Padre entregando a su propio Hijo para pagar la deuda del pecado. Y Satanás acusaba a Dios de ser injusto. Pero Dios está haciendo justicia sobre la persona de su Hijo. Por eso el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre para como hombre pagar la deuda del hombre. Como pecador, pagar la deuda que el pecador tiene que pagar. Por eso nuestro texto que el hermano Damián leyó en la lectura bíblica decía: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Hijo de Dios se hizo hombre, pecador, porque cargó el pecado de todos nosotros sobre sus hombros y murió como pecador. Sufrió lo que el pecador tendría que sufrir, pero para que el pecador no sufriese la atrocidad de la justicia, Él lo cargó sobre sí. Si el hombre pecador hubiera muerto por su pecado, hubiera perdido la vida. Pero Dios envió a su Hijo para que a través de su muerte la justicia fuera satisfecha. Nadie podrá decir nunca más que Dios no es justo, porque la vara de la justicia se descargó con toda su fuerza. La espada que hace pagar lo malo no se detuvo y se descargó sobre su propio Hijo unigénito. Y así, el Dios hombre o el hombre Dios, muriendo como hombre, paga la deuda del hombre. Muriendo como Dios, redime a toda la raza humana. Porque solo Dios vale por todas sus criaturas. Anoche veíamos
cómo ni siquiera un ángel podría haber llevado a cabo el plan de redención. Solamente el Creador podía hacerse responsable por las criaturas a quienes Él les había dado la vida. Consideremos hoy al Señor Jesús como nuestro sustituto, es decir, como el que tomó nuestro lugar para saldar la deuda del pecado. Trasladémonos con nuestra imaginación a los últimos días de la vida de Jesús aquí en la tierra. Contemplémosles hoy, en ese último jueves por la noche, en el desierto, en el huerto de Getsemaní, cuando sufre de manera inenarrable, como ningún otro ser sufrió jamás, el cargar los pecados de toda la humanidad. Abran sus Biblias en San Mateo, en el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Esto viene directamente después de que Jesús con sus discípulos estaba sentado a la mesa, lo que se conoce la última cena, que es lo que nosotros recordaremos el día de hoy. Pero después de salir de la celebración que Él estableció como recordativo de su muerte, dice el versículo 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La mensajera del Señor describe en sus palabras este mismo evento que el evangelista Mateo registró. En el libro El deseado de todas las gentes, que ya el hermano Gil mencionó hoy que es la mejor biografía entre miles que jamás escribiera sobre el Hijo de Dios. Dice así: en compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de Getsemaní. La luna de Pascua, redonda, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. Anoche, al salir de aquí, algunos de los hermanos estaban mirando hacia el cielo, porque otra vez estamos en luna llena. Y la luna llena anuncia la mitad del mes para el calendario hebreo, para el calendario lunar. Cuando es luna nueva, es el comienzo del mes.
y el 15 del mes es luna llena. Cuando Jesús hizo su entrega por nosotros, era la época de la Pascua. Luna llena. Anoche la luna llena anunciaba el primer día de la fiesta de los judíos, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Por 7 días el pueblo judío mora en cabañas. Al igual, todas las fiestas son señaladas, y en este caso tanto la Pascua como la fiesta de las cabañas por la luna llena. Pero déjenme seguir con la historia. Era luna llena que brillaba en un cielo sin nubes. La ciudad llena de carpitas, de cabañas, porque la gente venía de todas partes a celebrar la fiesta. Los peregrinos, ahora, a esta hora de la noche, estaba sumida en silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse al Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca antes con un corazón tan lleno de tristeza como estaba esta noche de su última agonía. Le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora iba a ser contado con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de toda la humanidad caída, sobre el que no conoció pecado. Debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parecía el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debía cargar, que se siente tentado a temer que quedará privado para siempre de la presencia de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la misma muerte. El terrible peso del pecado fue colocado sobre el inocente Hijo de Dios ese jueves por la noche. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro. Nunca antes le habían visto tan triste, tan callado. Mientras avanzaba, esa extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviera a punto de caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiera descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos, como si le agobiase una terrible carga. 2 veces sus discípulos tuvieron que sostenerlo, porque sin ellos se habría caído al suelo. Pero ahora Jesús deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo,
no podía sufrir que ni aun ellos presenciasen la agonía que él iba a soportar. Quedaos aquí, les dijo, y velad conmigo. Se fue a una corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudieran verle ni oírle, y cayó postrado en el suelo frío. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La sima era tan ancha, tan negra y tan profunda que su espíritu se estremecía con ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra el transgresor. Y aquí vemos cómo la justicia se cumple en el Hijo de Dios. Cristo, sigo leyendo, asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta Zacarías, capítulo 13 y versículo 7. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Levántate, espada, contra mi hijo, contra mi compañero, dice el Padre, como sustituto y garante del hombre pecaminoso. Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta ese momento había obrado como intercesor por otros, pero ahora anhelaba un intercesor para sí mismo, sintiendo quebrada su unidad con el Padre. Temía que su naturaleza humana no fuese suficiente para soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado para siempre de su Padre. Satanás le decía que si se hacía garante del mundo pecaminoso, la separación entre él y su Padre iba a ser eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás. Al meterte en mi terreno, le decía el diablo, al ser pecador y cargar el pecado de todos, me perteneces y nunca más verás el rostro de tu Padre. Nunca más serás uno con Dios. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de toda la nación, de sus acusadores y de su traidor, por la fe de un mundo que yacía, por la maldad de un mundo que yacía en iniquidad. Los pecados de todos los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo, y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Miremosle, dice la mensajera del Señor, miremosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío como para evitar ser alejado más de su Padre. El frío rocío de la noche
cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor, como ya leímos: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Pero entonces añade: empero no como yo quiero, sino como tú. El evangelista Lucas, que no solamente es el autor del Evangelio de Lucas, sino también del libro de Hechos de los Apóstoles, no era uno de los 12, pero era médico. Y cuando él describe lo que pasó en el Getsemaní, él usa una terminología muy específica por ser médico. Miren lo que él escribió en Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí el médico Lucas dice que Jesús estaba en agonía. ¿Entendemos nosotros lo que quiere decir agonía? Cuando un médico dice que el paciente está agonizando, ¿qué quiere decir? Está muriendo. Pero hermanos, esto que acabamos de leer sucedió en el Getsemaní, mucho antes de que cargase la cruz, mucho antes de que fuera colgado entre cielo y tierra en un madero. En el huerto del Getsemaní, el Hijo de Dios estaba agonizando y caían de su frente grandes gotas de sudor mezcladas con sangre. En el idioma en que se escribió el Evangelio, hay una palabra médica que describe esta condición y se llama hematidrosis. Y hematidrosis es cuando el sudor se mezcla con la sangre de los pequeños capilares de la frente, del rostro, que se revientan por la intensa agonía, es decir, por la sensación de dolor, de desesperación, hace que ese estrés tan grande reviente las venitas pequeñitas que tenemos en el rostro y así la sangre se mezcla con el sudor. Si ustedes buscan el término hematidrosis en un diccionario médico, explica que ha habido muy pocas veces en que se ha observado este fenómeno. Y siempre sucede minutos antes que la persona expire. Cuando se está muriendo, puede pasar eso por la intensa agonía. Y eso fue lo que le pasó a Jesús en el Getsemaní. En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 220, en el capítulo Los sufrimientos de Cristo, dice así: mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto del Getsemaní, a causa de la agonía de su espíritu, brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre. Allí fue donde le rodeó el horror de las densas tinieblas. Y recuerden que era
luna llena. Estaba clarito, no había nubes, pero las tinieblas lo rodearon. Pesaban sobre él los pecados del mundo. Sufría en lugar del hombre como transgresor de la ley de su padre. La ira que habría recaído sobre el hombre recayó en ese momento sobre Cristo. Le abrumaban los pecados de un mundo perdido. Comprendiendo el enojo de su padre como consecuencia del pecado, desgarraba el corazón una agonía tan intensa que hacía brotar de su frente grandes gotas de sangre que corriendo por sus pálidas mejillas caían por su barba y daban al suelo humedeciendo la tierra. Chorreaba sangre, no de la corona de espinas, porque todavía no se la habían puesto, no de los golpes que recibiría y los azotes. En el Getsemaní, la noche anterior, ya estaba sudando sangre. Eso nos muestra la agonía mental del Hijo de Dios al sentirse separado de su Padre. Sigue diciendo, podemos apreciar apenas débilmente la angustia inenarrable, es decir, que no se puede describir, que sintió el amado Hijo de Dios en el Getsemaní al comprender que se había separado de Dios al llevar el pecado del hombre. El profeta Nahum dice, muy justo eres y recto, oh Dios, para mirar el pecado. A Dios le repugna el pecado, es algo que no lo soporta. Y ahora su hijo era pecador. Él amaba a su hijo, pero no podía soportar ver el pecado tan grande sumado de todos los habitantes del mundo a lo largo de todos los siglos. Dice, el que fue hecho pecado por la especie caída, sentía lo que el pecador va a sentir cuando se sienta separado para siempre de Dios. La sensación de que se apartaba de él el amor de su Padre arrancó de su alma angustiada estas dolorosas palabras. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego añadió en completa sumisión a la voluntad de su Padre, empero no como yo quiero, sino como tú. Lo que angustiaba a Cristo no era el temor de tener que morir. Eso no. Él sabía que para eso había venido a este mundo. Él sabía que para eso había nacido. Para dar su vida en rescate por el hombre. Y lo hizo voluntariamente. Él se ofreció. Pero lo que lo angustiaba era pensar que quizás al pagar la deuda iba a quedar para siempre separado de su Padre, que nunca más iba a volver a ver su rostro. Eso fue lo que lo angustió, saber lo horrendo que es el pecado a los ojos de su Padre y cómo su Padre apartaba su presencia y su rostro de su amado Hijo. Miren la próxima frase que da la hermana White en Joyas de los Testimonios. Dice, el divino Hijo de Dios desmayaba, agonizaba y se moría.
Se estaba muriendo ya. El peso de los pecados del mundo y la desesperación de verse separado de su Padre por la enormidad del pecado debilita de tal manera su cuerpo que ya está sudando sangre. Miren lo que dice esa cita. El divino Hijo de Dios desmayaba, agonizaba y se moría. En realidad, hermanos, Jesús debiera haber muerto allí. Hematidrosis. Ya estaba sudando sangre. Humanamente, eso sucede en el momento en que la persona se está muriendo. Humanamente era imposible resistir más. Otros seres humanos llegan al punto de la hematidrosis y mueren, aliviándoles esa angustia tan grande y ese sufrimiento. Sucumben. Pero este no fue el caso con el Hijo de Dios. No podía morir en ese momento. Para gustar las verdaderas consecuencias del pecado, tenía que experimentar lo que es la separación completa de Dios. Eso es lo que significa la segunda muerte. Eso es lo que todo pecador que no acepta el plan de redención va a sentir cuando finalmente quede para siempre separado de Dios. Y Jesús nos evita a ti y a mí ese sufrimiento, porque Él tomó nuestro lugar, Él sufrió por nosotros. He aquí el misterio del amor. Miren lo que dice allí mismo en Lucas, capítulo 22. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. El Padre envía un ángel desde el cielo a su hijo agonizante, no para que le alivie el dolor, no para que tome la copa de su mano y se la quite, como él en su desesperación le suplica al Padre: si es posible, quita de mí esta copa. No, por el contrario, el ángel viene, dice allí, para fortalecerlo. Es decir, para que su cuerpo humano, físico, ya agonizando, pudiera ser fortalecido para apurar la amarga copa hasta la última gota, hasta las mismas heces. ¡Oh, qué amor profundo por un mundo rebelde a la costa o a costa de su único y amado Hijo! El Padre manda un ángel para que fortalezca el cuerpo de su Hijo para aguantar más. Jesús debiera haberse muerto allí en el Getsemaní y ahí acababa todo su sufrimiento, pero no. Eso era solo el comienzo. Era el comienzo. Y cómo el Padre podía aguantar esto. Nosotros entendemos que Jesús ofreció su vida. Él había dicho, y está en San Juan capítulo 10, nadie me quita a mí la vida. Yo mismo, de mi propia voluntad, pongo en mi vida. Nadie me la arrebata, yo mismo la entrego. Pero el Padre
Tuvo que ver a su hijo sufrir y todavía fortalecerlo para que aguante más. Es muy difícil entender esto. Yo estaba leyendo en preparación para este tema el capítulo 1 de Historia de la Redención. Léanlo. Es algo precioso. Les va a abrir los ojos a muchas cosas del origen del pecado y el precio de nuestra redención. Pero una de las cosas que me sorprendió es que no hubo una reunión para planificar el plan de redención. Ya cuando había entrado el pecado, el plan de redención estaba fraguado desde aún antes de la creación del hombre. Pero cuando vino el pecado, entonces ahora se reunieron Padre, Hijo y Espíritu Santo para dar los detalles finales de cómo se iba a hacer. Los ángeles estaban ansiosos. ¿Y ahora qué va a hacer Dios? Ahí estaba el diablo acusando. Perdónalo, dale, perdónalo. Así vas a demostrar que eres un Dios mentiroso, injusto. Destróyelo. Cumple tu palabra y ahí se va a ver quién tú eres. Y los ángeles lloraban al ver a Dios en esta situación. Se reúnen. Y la primera vez sale Jesús y les dice, no hay remedio. Sigan intercediendo. 3 veces, y la tercera vez que Jesús salió a los ángeles a decirle, se encontró el remedio. No es que Dios no lo tenía, ya el remedio estaba. Pero ¿saben lo que dice allí en el capítulo 1 de Historia de la Redención? Jesús les dijo a los ángeles que la reunión de planificación se había detenido y tuvieron que volver a tener otra y luego una tercera porque no había manera de convencer al Padre que entregara a su Hijo. Y usted dice, pero entonces Jesús nos ama más que el Padre. No, el Padre quería. Pero una cosa es querer salvar al hombre y otra cosa es el costo que había que pagar. Y ustedes como padres pueden comprender lo que estoy diciendo. Jesús se ofreció y el Padre no aceptaba porque él sabía lo que el Hijo iba a sufrir. Y el Padre hubiera querido él tomar el lugar de su Hijo. Esa fue las conversaciones que hubieron entre el Padre y el Hijo. El profeta Zacarías le llama el pacto de paz. Hicieron un pacto entre el Padre y el Hijo. El Padre entregaría a su Hijo. Y el Hijo se entregaría voluntariamente. Pero ahora llegó el momento de la ejecución. Y aquí es donde se hace más difícil. Una cosa es planearlo y otra es ejecutarlo. Y el Padre tuvo que pasar por todo eso. Yo creo que los que son padres o madres pueden entender el sufrimiento de un padre. Cualquiera de nosotros preferiría tomar el lugar de nuestro hijo o nuestra hija y no dejar que ellos sufran. Si nosotros pudiéramos sufrir por ellos, ¿no lo haríamos? Pero a veces no podemos. Las circunstancias no lo permiten, no tenemos esa prerrogativa en nuestras manos. Pero el Padre sí podía evitarle el sufrimiento a su Hijo. El Padre podría haber chasqueado los dedos y acabado
todo eso, aún antes de que comenzara en el Getsemaní. Cuando el hijo le decía a gritos: Dios mío, Padre, si es posible, quita esta copa de mis manos. Y el Padre podría, porque tenía el poder, es más, con chasquear los dedos podía desaparecer al planeta entero, borrón y cuenta nueva. ¿Qué tanto sufrir por estos ingratos? Y todavía Jesús se levanta a ver si sus discípulos están orando. Y los encuentra ¿qué? ¡Qué ingratitud! Y Jesús los despierta y le dice: ¿no pudisteis, aunque sea velar y orar conmigo 1 hora? Como ser humano que era, él sentía la necesidad de la simpatía de otro ser humano. Cuando nosotros sufrimos, nos hace bien tener a alguien que esté a nuestro lado y nos comprenda. Aunque no pueda quitarnos el sufrimiento, pero nos consuela el saber que alguien se duele con nosotros. Jesús ni siquiera ese privilegio tuvo. Dice aquí: el Padre envía un mensajero de su presencia para que fortaleciese al divino doliente y le ayudara a pisar la senda ensangrentada. Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro de la hueste angélica al contemplar en silencio cómo el Padre separaba sus rayos de luz, de amor y gloria del amado Hijo de su seno, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. La espada de la justicia iba a ser desenvainada contra su amado Hijo. Nadie va a poder decir jamás que Dios pasa por alto el pecado y que no lo castiga. Nadie. Porque lo castigó en la persona de su amado Hijo. El profeta Isaías lo describe de esta manera en el capítulo 53. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él, en él, el pecado de todos nosotros. Ahí está clarito. Por el quinto evangelio, así se le llama a Isaías, el quinto evangelio, porque describe tan claramente los sufrimientos de Cristo. Termino la cita. En esta terrible hora, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente. Ustedes saben que en el Getsemaní,
nosotros vamos a ir ahora en el mes de marzo a Getsemaní. Vamos a tener la escuela sabática en el Getsemaní y vamos a celebrar la Santa Cena como ahora frente a la tumba vacía de Cristo en el viaje que estamos realizando. Pero ¿saben ustedes que en el Getsemaní la salvación de la raza humana pendía de un hilo? Todavía allí el Hijo de Dios podía echarse atrás. Y todavía el Padre podía decir, basta, no más, suficiente. Que el hombre coseche lo que él se merece. Porque él escogió pecar, nadie lo obligó. Y ahí es donde se muestra el amor de Dios. Es decir, nadie puede decir que Dios no hace justicia y no castiga el pecado, porque lo castigó en la persona de su Hijo. Pero tampoco nadie va a poder decir que Dios no ama, porque el amor se manifestó en la entrega. ¿Qué misterio tan grande? Allí es donde la justicia y la misericordia se unieron. Porque Dios es a través de la cruz de Cristo 100% misericordioso, porque Él puede perdonar porque la deuda fue saldada. Pero también es 100% justo porque la penalidad del pecado fue pagada. Dios no disculpó el pecado, al contrario, lo cobró en la vida de su propio Hijo que se ofreció. Dice allí, en el Getsemaní, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica. Porque saben, hermanos, aunque había luna llena, tinieblas como una nube oscura rodearon al huerto del Getsemaní. Lo mismo que pasó al día siguiente, las tinieblas rodearon la cruz. ¿Se acuerdan? Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en torno a la cruz. El Padre fue el que mandó esas tinieblas para cubrir la agonía de su Hijo, para que no lo vieran sufriendo. Y las tinieblas rodeaban a Jesús en el Getsemaní. Pero en esa hora crítica, el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, bajó como un rayo y vino hasta el lado de Cristo. No vino para quitar de su copa la mano, sino para fortalecerle a fin de que pudiera beberla. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. La muerte eterna. Porque eso es lo que el pecador va a sentir cuando quede separado para siempre de la vida y de la presencia de Dios. Jesús lo pasó, Jesús lo sufrió, Él lo experimentó en carne propia. Por eso se estaba muriendo en el Getsemaní. Pero hermanos, eso tan solo fue el comienzo de lo que vendría. Esta tarde vamos a ver el tema que lleva por título En el abismo. En el abismo. Y es algo aún más impresionante. Lo que el Hijo de Dios soportó en la cruz del Calvario. Y los que piensan
que el sufrimiento de Cristo fue el ser crucificado, no entienden el precio de la salvación. Dice la mensajera del Señor, y con esto termino, a fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su costo. Como consecuencia de las ideas limitadas referente a los sufrimientos de Cristo, muchos estiman en poco la gran obra de expiación. El glorioso plan proyectado para la salvación del hombre se puso por obra mediante el amor infinito del Padre. Siempre exaltamos a Jesús como el autor y consumador de nuestra salvación. No nos olvidemos que de tal manera, que no se puede explicar, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En este plan divino se ve la manifestación más admirable del amor del Padre hacia la especie caída. Un amor como el que se manifiesta en el don de entregar a su único Hijo amado, porque habían estado juntos desde toda la eternidad. Y ahora se vieron separados por el pecado. Esto es un misterio. Ustedes saben que el cielo se jugó el todo por el todo. Ustedes saben que Jesús podría haber fallado como hombre. Y si él hubiera pecado, si él hubiera cedido, de verdad hubiera quedado para siempre separado de su Padre. ¿Saben lo que eso sería para el universo? Tener un Dios santo y perfecto y tener otro Dios tan eterno como el Padre, pero pecador. Y no puede desaparecer porque es Dios. Imagínense un Dios pecador eternamente. ¡Wow! Lo que estaba en juego. Dice la mensajera del Señor que algunos tienen ideas limitadas de lo que costó. Algunos tienen opiniones limitadas acerca de la expiación. Piensan que Cristo sufrió tan solo una pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios. Suponen que aunque el Hijo amado soportó la ira de Dios, fue porque primero advertía que a través de sus dolorosos sufrimientos, el amor del Padre y la aceptación de su sacrificio le animaban, porque los portales de la tumba se iluminaron delante de él con radiante esperanza y que tenía evidencias constantes de su gloria futura. El pensar de esta manera es un grave error. La más punzante agonía de Cristo provenía de que él comprendía el desagrado de su Padre. La agonía que esto le causaba era tan intensa que el hombre solo puede apreciarlo débilmente. Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que algunos de los mártires. Algunos fueron quemados vivos. Jesús no fue quemado vivo. Otros fueron descuartizados. A otros les arrancaron el cuero cabelludo y los cortaron en pedazos, estando vivos aún. Si es el dolor físico, entonces se podría comparar con lo de los mártires. Pero ese no fue lo que Cristo soportó. Nadie que muere como mártir de Cristo tiene que pasar lo que Cristo pasó. No podemos compararnos.
¿Y por qué no nos podemos comparar? Porque el que muere por Cristo tiene asegurada la corona de victoria. La vida eterna la tiene prometida. Y usted dice, ¿y Jesús? Escuchen ahora. Escuchen. El dolor corporal fue tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su Padre mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Esto fue lo que abrumó su alma divina. Fue el hecho de que el Padre ocultara su rostro, el sentimiento de que su propio Padre lo había abandonado, lo que le infundió desesperación. Jesús no podía ver más allá de los portales de la muerte. Oh, él había dicho, al tercer día resucitaré, pero cuando llegó el momento, cuando sintió el peso, porque nadie jamás ha sentido el peso del pecado. Ustedes saben cómo uno se siente cuando es culpable de algo. Pero Jesús estaba cargando la culpabilidad de toda la raza humana. Y al cargar y soportar ese peso, dijo, no, esto me va a separar para siempre de mi Padre. Y no pudo ver más allá de la muerte. Esa tarde, cuando lo veamos en el abismo de la desesperación, porque el Hijo de Dios murió desesperado, sin esperanzas. El grito de agonía que él dio en la cruz. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has desamparado? Es terrible. El profeta Zacarías, que ya mencionamos, levántate, oh espada, contra tu compañero, el padre contra el hijo. El profeta Zacarías dice, pisó solo el lagar y de los suyos ninguno estuvo con él. Jesús murió solo. Pero no solo sufrió la muerte, sufrió la agonía de pensar que su Padre lo había abandonado para siempre. Esa era la deuda y esa era la paga del pecado, la muerte eterna. Y aún así, por amor a ti y por amor a mí, estuvo dispuesto a beber la copa hasta la última gota. Ese es el amor del Padre y ese es el amor de Jesús. Al participar ahora de los emblemas de ese sacrificio, su cuerpo quebrantado por nosotros, su sangre derramada hasta la última gota, recordemos estas escenas que acabamos de leer. Y recuerden, esto es solo el comienzo. Esta tarde le vamos a ver en la realidad del momento de su muerte, en el abismo. Para aquellos que quizás nos visitan hoy por primera vez, vi que tenemos muchas visitas en nuestro medio. Si usted es creyente en Cristo, si usted ha hecho profesión de aceptar al Señor Jesús como su Salvador, esta mesa está servida para usted también, aunque sea visita con nosotros. Porque este es el derecho de todo cristiano. Si usted no comprende lo que vamos a celebrar, puede observarlo.
pero no participar si usted no está en comunión con el Señor, simplemente porque en lugar de participar de la cena del Señor estaría comiendo juicio y bebiendo sangre. Pero todas nuestras visitas son bienvenidas a la mesa del Señor. Si usted es creyente y aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y si alguno aún no ha hecho confesión pública de su fe en Cristo, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. No tiene que esperar más. Hoy mismo puede decir, después de escuchar lo que Cristo sufrió por ti y en tu lugar, tú puedes decir, Señor, acepto ese sacrificio, lo recibo, lo creo y lo hago mío. Y te agradezco por haber tomado mi lugar y te acepto como mi Señor y Salvador. Aun si hay alguien aquí que aún no se ha bautizado como creyente en Cristo, hoy puede hacer su profesión de fe y puede decir, yo acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Nosotros vamos a pasar a un momento que Jesús mismo estableció antes de participar de los emblemas que representan su sacrificio. Y ese momento que Jesús estableció se llama el rito de humildad. El rito de humildad, ustedes recordarán, ya no lo vamos a leer hoy, Jesús se levantó de la mesa antes de haber establecido el rito. Se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, porque no estaban preparados para participar con él. Había resentimientos entre ellos. Uno quería ser más que el otro, uno quería sentarse a la derecha, otro a la izquierda. No estaban listos para participar. Y el Señor les dio el ejemplo y les lavó los pies los unos a los otros. Y luego Él dijo, si yo que soy el Maestro y el Señor os he lavado vuestros pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ese rito de humildad muestra que estamos dispuestos a perdonar y a dar el perdón a aquellos que nos lo ofrecen. Y aún si no nos piden perdón, nosotros los perdonamos. Después de lavarnos los pies unos a otros, luego regresaremos aquí a participar. Pero yo quiero dar la oportunidad antes de proceder con estos ritos preciosos, el de humildad y el de la Eucaristía o la comunión o la Santa Cena con el Señor. Si hay alguno aquí que aún no ha hecho profesión de fe, de que acepta el sacrificio de Cristo y que quiere recibirlo como Señor y Salvador en su vida, que lo pueda hacer en esta hora. Lo único que se necesita es decir, yo creo, yo acepto. Y el Señor te acepta si arrepentido vienes a Él. Claro, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Después de aceptar al Señor, pues el próximo paso de fe es el bautismo, que es un pacto en el cual llegamos a ser parte de su familia. Así como la circuncisión era en el pueblo de Israel el pacto de que era parte del pueblo de Dios, así el bautismo hoy en día es la señal del pacto de salvación con Cristo. Pero si hoy le aceptas, aun si no estás bautizado, el Señor toma en cuenta tu decisión voluntaria hoy de aceptarle a Él. Hay alguno que está en nuestro medio que aún no ha tomado el paso del bautismo, pero quiere decir, pastor, yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Me quiero preparar para tomar ese paso del bautismo, pero quiero públicamente confesar que creo
en Cristo Jesús y acepto ese sacrificio tan grande que Él hizo por mí. ¿Hay alguno aquí presente que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere que oremos por ti en esta hora? ¿Quisieras levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga a ti y a ti. ¿Alguien más? Vi 2 manos que se levantaron. ¿Será que hay alguien más? Allá hay otra mano. Amén, el Señor te bendiga a ti también. Alguien que aún no ha hecho el pacto, pero que acepta al Señor Jesús como su Salvador y como el Señor de su vida. ¿Alguna otra mano? Sí, ya vi estas manos. Quizás hay alguien aquí que una vez fue bautizado o bautizada, pero se enfrió, se apartó del camino del Señor y necesita una reconciliación con el Señor. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo soy esa alma? Yo quiero reconciliarme con el Señor. ¿Tienes el valor de levantar tu mano para que ore por ti en esta hora? Amén. El Señor te bendiga, mi hermanita. Gloria a Dios. ¿Saben que esta tarde vamos a tener bautismos? Y tendrás la oportunidad de hacerlo si estás preparado o si estás preparada para tomar ese paso. Y si no, te ayudaremos a prepararte para tomar ese paso. ¿Hay alguien más aquí que va a ser bautizado esta tarde y que quiere que oremos por usted en esta hora? ¿Quieres levantar tu mano? De los que han de ser bautizados esta tarde. ¿Hay alguien? Amén, gloria a Dios. Ya sabía yo que tú estás para entregar tu vida al Señor hoy. Bendito sea su nombre. ¿Alguna otra persona? Vamos entonces a orar por estas preciosas almas. Sé que hay otras personas que aún no forman parte del pueblo que espera la venida del Señor y guarda sus mandamientos. Quizás hay alguien aquí que viene de otra iglesia, que ya fue bautizado o bautizada en otra iglesia, confesando a Cristo Jesús, pero que ha entendido por lo que ha aprendido en la palabra de Dios, que este es el pueblo que obedece al Señor en todo, inclusive guardando su santo sábado, como Jesús lo mandó. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia? Quisiera orar. Amén, el Señor te bendiga a ti. Alabado sea su nombre. ¿Alguien más? ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás? Voy a orar por ti. Amén. Gloria a Dios por esto. Vamos entonces a postrarnos de rodillas para orar. Amante Dios, queremos agradecerte por ese don tan inefable, ese regalo tan grande, esa entrega tan tremenda que tú hiciste de tu Hijo para darnos salvación. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo porque voluntariamente puso su vida por nosotros. Y agradecemos la obra del Espíritu Santo en esta hora que ha movido los corazones. Tú has visto, Señor, las manos que se han levantado. Oramos especialmente por estos hermanos y hermanas que hoy han tomado la decisión de aceptarte como Señor y Salvador, que hoy están reconciliándose contigo, que hoy están confirmando esa fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. Acéptalo, Señor, y dales hoy tu Espíritu Santo. Escribe este acto que ellos hicieron voluntariamente el día de hoy. Al hacer este pacto de salvación contigo, escríbelo en tu libro de memorias y que muy pronto aquellos que aún no han tomado este paso puedan hacerlo. Bendice a los que han de ser bautizados esta tarde y a los demás que están preparándose para tomar este paso un poquito más adelante. Y que todos, Señor, podamos agradecer de todo corazón lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Y ahora que hemos de participar en el rito de humildad y en la
Santa Cena, pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros ese milagro que es transformarnos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.